Continuamos así en un mundo feliz. Algunos mensajes que llegan. Buen día, Seba. Por vos empecé a ver la fotografía de Joaquín Trier. ¿Recomendarías otra película del estilo de Worst Person in the World? Mirate Thelma, que es la otra de Joaquín Trier, que está muy buena. La vi en Mar del Plata. Es una especie de Carrie Arty, por decirlo de alguna manera. Estoy leyendo Desierto Sonoro de Valeria Luisielli. Me sorprenden los puntos de coincidencia entre el libro Come On, Come On de Mike Mills. Yo creo que no te veo Come On, Come On, ni la película, ni el libro, ni que me paguen. Me contaron de qué era. No sé si la viste. No. Joaquín Phoenix y unos millennials hablando de la vida, bajando línea. Creo que no sé cómo explicarlo. Tengo más ganas de que me salten en los huevos que de ver esa película. Que me salte Los Auténticos Decadentes, que son varios. Más que de ver esa película que te hace sentir una mejor persona. Basta, no quiero ver ninguna película que me haga sentir una buena persona. De acuerdo. Me gustan las películas que vienen y me dicen, che, ojo, como Hitchcock, que te decía, ese chabón bueno que parece bueno, tiene a la madre muerta y se trasviste para matar gente. Eso, digo, ¿no? Un poco más de... No basta de me quiero sentir buen tipo, ¿no? Estar un poco incómodo también, Por ¿no? favor, estoy cansado de los medios o de los programas de todo que me hacen qué buena persona soy, que me emociono con esto, que son todas buenas personas. Dios mío, un poco de... Hay una frase que Foster Wallace se le atribuía a un profesor que tuvo que decía: la buena literatura tiene por misión dar paz a los alterados y alterar a los que están calmos. Exacto. ¿Está bien o no? Exacto. La misma, ¿no? Hola, ¿cómo va? Gracias por el programa. Sin que se pueda escuchando. Por cuestiones laborales no he podido últimamente. Quería dejarles un tema de una amiga conocida que lo hizo hace varios años. Lo recordé por la música que pasaron en el programa. El tema se llama Yo no quiero volverme tan loco. Una versión de Joe Bill. Bien, comencemos por el principio. ¿Cómo empieza tu historia? ¿Cómo empieza mi historia? La historia de esta novela empieza hace 5 años. Sí. Y tiene una primera versión completa, final, editor dice, sí, vamos a publicar el año que viene. Y yo pienso 15 días más o menos y digo, no, esta novela no está bien así. Entonces le escribo a... Pero perdón, ¿hubo una primera idea, hubo una primera aproximación, un germen que te persiguió varios años? ¿Cómo...? Se me apareció la idea de un escritor en los 60, 70 que colabora con los servicios de inteligencia. En esto de incómodo me parecía que la figura del escritor siempre era una figura asociada al campo de las buenas intenciones, del progresismo. Y entonces pensé que, primero, que eso no era real, que existe en la literatura Céline, que existe Rapin, que existe gente que apoyó el nazismo, el fascismo. Claro. Y entonces eso no se chequeaba en lo real, pero además, ¿qué pasaba si poníamos a un escritor en el campo de la inteligencia del Estado durante la dictadura? ¿Y qué podía hacer ese escritor? ¿Cómo podía colaborar con la dictadura? ¿Tenía título, Materiales para una pesadilla? ¿Cuándo apareció? ¿Tenía ese título? Sí, se llamaba así. Apareció inmediatamente. Exactamente. Y nada, una escritura más bien lineal, un narrador omnisciente, una historia cronológica lineal. Y entonces le dije, no, esto no se escribe así. Dame un tiempo. Necesito pensar un poco y trabajar. Y Ricardo Romero, que era el editor y aparte es un escritor extraordinario, me dijo... Sí, hemos charlado con él a propósito de Big Rip, un libro que me encantó, justamente en la cuarentena, me parecía una demencia, ¿no? Es un libro extraordinario. Excelente. Él fue el editor y aparte Big Rip y Materiales medio que se escribieron al mismo tiempo. ¿En serio? Qué lindo. Claro, fue muy lindo. Y entonces él me dijo, bueno... Pero había intercambio, digamos... Sí, o sea, intercambio, o sea, yo le daba mi material... seguido, digamos, porque él era editor, pero hablamos mucho sobre Big Rip. A él le gusta aparte leer mamotretos y entonces estaba muy contento con su novela. Bueno, es que escribió uno, claro. Claro. Y estaba muy entusiasmado, muy contento con lo que estaba pasando ahí, con el proceso de escritura más que con... Te saco del tema un segundo. Sí. ¿Viste White Noise? No. Pero ¿y te tienta verla, digamos, hablando de mamotretos, donde el hilo? Viste que es como... Yo vi un poco ayer de la película... Y claro, y hablando justamente de Foster Wallace, era como, o si alguien quisiera adaptar el Jardín de las Máquinas Parlantes o los Soria, digo, es como, yo me imaginaba, yo no leí ni la novela ni terminé de ver la película completa, pero entendiendo más o menos qué tipo de mamotretos son los de Don DeLillo y ese tipo de maximalista, digo, claro, así queda filmado esto, y me imaginaba, si alguien filma La Broma Infinita, aunque dure 3 horas, va a ser medio esto, va a ser medio... concepto sobre concepto. De hecho hay una película de Richard Kelly, el director de Donnie Darko, que se llama Southland Tales,
Wanda de Silver Lake podría ser una novela maximalista, digamos, la película de David Robert Mitchell, y así quedan, ¿no? Es como un pastiche, digo, decís, no logra nunca transmitir justamente estos megaconceptos que van uno sobre el otro y que interactúan, digamos, como es en el papel. A mí me parece que termina siendo inadaptable. Pero no por la narrativa, no porque no se pueda contar lo que cuentan, sino porque desde lo formal nunca llegás a transmitir lo mismo. Digo, no se puede trasladar 600 páginas a cine, porque el cine, la unidad espacio-tiempo es distinta, ¿no? Totalmente. Aparte, o sea, la traducción de lenguajes es imposible. Claro. O sea, entonces hay algo que se pierde. Pienso un poco en lo que decías en el bloque anterior en relación a esta persona hipotética que está en una fiesta y quiere tocar el piano pero no sabe, entonces dice, claro, no puedo. Eso con la literatura pasa tanto o más que con el cine, porque con el cine... Entonces entendés el flagelo. Sí. Como soy escritor, ¿publicaste algo? No, pero ya lo decidí. O sea, esa autodenominación permanente lo que contribuye solo a la precarización de los escritores verdaderos. Totalmente, pero aparte en el cine todavía hay una mediación, que es tengo que tener un artefacto. Claro, una cámara. ¿No? En la literatura no, o sea, tengo un lápiz y un cuaderno, y entonces puedo lanzarme a escribir, y eso supone mucho riesgo, digamos, porque hay herramientas, procedimientos que se aprenden y que se aprenden a decodificar cuando lees y a incorporar cuando escribís, que eso no es espontáneo. No, claro, no es de generación espontánea. Salvo en un caso de excepción, un genio iluminado, alguna mente genial que han aparecido, pero es que lo mismo, yo no puedo establecer porque Tarantino no estudió cine, que entonces no hay que estudiar cine porque Tarantino no estudió cine, porque bueno, una pepita de oro en el desierto. Digo, y es una trampa no es una norma, claro. Pero además puede pasar que la ilusión haga que pensemos que se pueden trasladar los procedimientos de la literatura al cine. Claro. Con la misma lógica. Y también es falso. Sí, claro. ¿Cómo haces para traducir, no sé, la dignidad del contrapunto de Flaubert al cine? No se puede hacer. Sí, claro. Entonces, hay ahí, digamos, yo creo que la mejor opción es que el director tome eso como una especie de punto de partida y haga otra cosa, ¿no? O sea, una especie de inspiración ha funcionado en la película de Natalia Meta, basada en El mal menor. Ahí, el prófugo ahí funciona perfecto, porque toma un concepto y casi que lo expande y lo complementa, y no es una traducción literal de la novela, que uno la lee y dice, no, pero esto háganlo igual, que funciona. Yo creo que hay una decisión brillante ahí. Exacto, yo creo que ese es el método, y además es una necesidad para el autor desprenderse. Decir, bueno, yo escribí algo que va a inspirar una otra obra, pero no quiero ver mi obra en pantalla grande porque no es posible. Sobre todo cuando hay autores que tienen una cuestión con el estilo tan presente, si es que no lo tienen todos, pero qué sé yo, Inherent Vice de Thomas Pynchon, uno ve la película y es muy distinto a la experiencia de Thomas Pynchon, digo, bajo cualquier punto de vista. La película de Paul Thomas Anderson, hecha con todo el amor y respeto del mundo, no logra eso. No. A mí me pasó con El limonero real, no me acuerdo el director, pero El limonero real de Saer lo que cuenta es el tiempo. Claro. ¿No? Y la película parecía querer contar el espacio, digamos, ¿no? El espacio del río. Son dos cosas completamente distintas. Absolutamente. ¿Quiere decir que está mal la película? No, yo la pasé bien viéndola, pero no tiene que ver, o sea, eso es un punto de partida de la novela para contar una otra cosa. No vi Bonsai de Zambra, no la vi la película. Igual, habiendo leído el libro un par de veces, creo que va a ser una de esas películas indie, digamos, se me ocurre cómo pudo haber quedado, pero bueno. Bueno, volviendo al trabajo de materiales. Estabas con Romero en el ida y vuelta. Bueno, desde aquel mail que le dije dame tiempo, pasaron 4 años. Y en esos 4 años... ¿Vos lo conocías de dónde? Él Romero fue el editor de mi primera novela, de 3 veces Luz. Nos hicimos amigos en el proceso, digamos. Empezamos a intercambiar. Ricardo es un lector extraordinario, o sea, así como vos hablas de cine y tirás referencias, nunca todavía pude mencionarle un libro que no haya leído. Tremendo. O sea, una conversación. ¿Qué edad tiene? Y debe tener 43, 44. Pero debe estar ahora está leyendo, seguro. La única manera de eso es que esté leyendo permanentemente. Exactamente. Y aparte, bueno, ahora... ¿Viste su biblioteca? Vi su biblioteca. ¿Cuántos libros? Un montón, pero además los que ya tiró, ya dejó atrás, porque aparte él estudió en Córdoba. Me decía que la carrera en Córdoba, la carrera de letras, es una carrera que te pone a leer literatura todo el tiempo, a diferencia de Poan. Bueno, o sea, es un lector extraordinario, con mucho ojo, y hay una... Buen gusto. A mí me gusta mucho una cosa que dice Riquelme, me dice, yo miro los partidos por televisión, pero los miro con el volumen apagado, porque yo decido quién juega bien. Bueno, Ricardo es eso. Ricardo decide él quién escribe bien. Apaga el sistema cultural, ¿no? El suplemento, la reseña, y él decide quién escribe bien.
esa independencia de criterio para mí es fundamental. Vos no podés ser escritor si no tenés esa independencia, porque todo el tiempo te están llevando a decirte, no, este libro está buenísimo, esta novela, tenés que leerla, la novela total. No, y el problema de eso es no ser reactivo, porque a veces acierta el sistema y uno termina perdiéndose, digo, es lo mismo, seguirlo o negarlo es lo mismo, digamos, porque sigue siendo un punto de referencia. Lo difícil es lo que señalás, ¿no? Pasa con la crítica en general. A mí me pasó con Paco Taibo II, que es un escritor mexicano que yo quiero muchísimo. Una vez nos llevó a comprar libros a Calle Corrientes. Y él agarraba libros, o sea, que vos decías, pero ¿cómo puede ser? Una tapa con flores rosas y cosas así, una novela que parecía, no sé, entre novela rosa y erótica. Eso lo tenés que leer. Bueno, uno confía en el criterio de esa persona, si no, no va a comprar libros con él. Y te lo llevaba si realmente estaba muy bien. Entonces era, a veces por estar demasiado metido dentro del sistema cultural, a veces por estar demasiado afuera, pero él siempre sabía qué era lo que debía leer. Bueno, para leer así hace falta primero mucho ojo y además haber leído un montón de cosas. Yo soy un lector más intensivo, leo mucho un mismo libro, no leo tantos libros. ¿Cuáles? No, libros que son muy importantes para mí. Borges es muy importante para mí. Piglia es muy importante para mí. Y a partir de ellos dos, digamos, uno se construye. ¿Y de Piglia qué? Respiración artificial, los diarios de Emilio Renzi. Yo entré por su crítica, por crítica y ficción, y por El último lector, que me parecen libros extraordinarios. Y después fui a las que yo creo que son sus mejores novelas, que es Respiración artificial y La ciudad ausente. Y cuando nos dejó ese regalo hermoso que fueron los diarios, no lo pude creer. Son buenísimos. No lo pude creer. El volumen 3 sobre todo, ¿no? No lo puedo creer. Porque aparte las condiciones en las que él trabajó, ¿no? Estaba muy enfermo, tenía una especie de máquina, corregía con los ojos, ya no podía moverse. No, bueno, es terrible porque es muy bello el tomo 3, pero conforme va avanzando se va poniendo más dramático naturalmente. Las entradas son cada vez más cortas, pero agarrarlo a veces al azar y leer entradas de modo aleatorio te lleva, que me pasa también con el documental de Di Tella con Piglia de Macedonio. A mí me gusta ese documental no solo por lo que cuenta, sino por la Buenos Aires que aparece en el documental, la que aparece en el tiempo actual del documental, que ya empieza a ser un registro. Y después, bueno, 137 cuadernos, ¿no? Una maravilla total, pero esos diarios son maravillosos. Las listas de las peleas, digo, las listas, todo lo listado es increíble. Y la valentía de regalarle su experiencia, la experiencia de una vida a un personaje, digamos, y generar ahí un cortocircuito rarísimo, que es bueno, que es cierto que no. Martín Coban habló sobre esto, como bueno, hay cosas que parecen reconstruidas de una forma muy brutal desde el presente, cosas que parecen más genuinas de ese momento, exacto, pero bueno, hay un dispositivo ahí que no es tan estable. Uno lee los diarios de Kafka y uno puede pensar, son maravillosos, digamos, pero sabe que ese día escribió tal cosa, no hay una construcción. No, esto pasa a ser una obra literaria en sí misma, digo, que toma el dispositivo diario, pero que hace un juego a la vez, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco con el amor que tenía con Borges de Piglia, que termina siendo la lectura, quizá, para decirlo en términos actuales, cerrando todas las grietas con Borges y proponiendo una lectura que no lo enfrenta necesariamente a Art, no lo convierte en ese personaje oscurantista, digamos, lo integra de un modo, ¿no? bastante interesante. Sí, y lo que hace con su propia obra, porque los diarios afectan todo lo demás. O sea, si vos buscas los rastros de escritura de sus novelas... En paralelo, decís. Claro, y el diario afecta lo que estás leyendo. Porque de repente uno no sabe muy bien si el cronista que está en Plata Quemada, que está persiguiendo a estos pibes que se robaron, no es el mismo que trabajaba para El Mundo en ese momento o no. Me encanta cómo pasan esas cosas. Claro, entonces empiezan a romper las barreras entre ficción y realidad y empiezan a aparecer unas cosas maravillosas. Bueno, eso que hizo Piglia ahí, me parece, digamos, que es un modelo de lo que se puede hacer en nuestra literatura. Supongo también hay cineastas, digamos, pero hay escritores que dejan la vara en un lugar. Y es como, bueno, esto a partir de ahora, esto se puede hacer. Antes de él no se podía hacer. Y antes de Borges ni te digo. Claro. El proceso entonces, ahí con Ricardo de la mano de la novela, ¿qué instancias tuvo? Digamos, quiero decir, más allá de escritura, de evoluciones... ¿Trabajaste particularmente investigando? ¿Hiciste, digo, cómo construiste todo? Sí, o sea, hubo mucha parte de investigación. Es una novela que trata de pensar cómo un escritor colabora con el Estado. La forma en que encuentra para colaborar con el Estado es una máquina instalada en los teléfonos públicos de la ciudad de Buenos Aires en la dictadura, que se activa con ciertas palabras. Por ejemplo, si vos decís Cuba, la máquina se enciende y empieza a grabar la conversación.
Esto lo tomé de una ex militante del Partido Comunista que efectivamente había palabras que evitaba y reemplazaba por otras muy cercanas. Decía la isla, en vez de decir Cuba. Y entonces decís, ¿por qué evitas? Si alguien escucha, una persona escucha, va a entender que la isla significa Cuba. No, porque hay una máquina, me decía, que se activa frente... Dije, mira, entonces dije, bueno, ¿cómo se Una especie de cosa ucrónica porque suena mucho a internet y los criterios algorítmicos de búsqueda y demás, ¿no? Es que cuando empecé a investigar me di cuenta, primero que esa intuición era una intuición muy cierta, pero que no afectaba a los teléfonos, sino más bien las búsquedas en Google. Y, bueno, me acuerdo cuando en Seven... Morgan Freeman le dice a Brad Pitt que ellos van a encontrar a John Doe porque en todas las bibliotecas públicas hay palabras que están marcadas y usuarios que al repetir X criterio de retiro de libros son por lo menos señalados, no es que los van a ir a investigar. Y esto evidentemente seguro que existe, digamos, no debe ser una invención de Andrew Kevin Walker, el guionista de Seven, debe ser real. Varias cosas. Amo esa película, creo que es una discusión con Borges, esa película, que es una discusión con La muerte y la brújula. Pero además, eso sucede pre-2001, ¿no? O sea, pre-Torres Gemelas, con lo cual está hablando de un sistema que permanece vivo, incluso cuando aparentemente no hay ninguna amenaza. Ese sistema, que es un sistema que se llama de palabras críticas, que es de cierta palabra activa mecanismos, puede ser en un algoritmo o puede ser en otros sistemas, es lo que investigué para la novela y traté de unir eso con nuestro presente. Incluso ¿Y era real, digamos, quiero decir, sí? Sí, o sea, hay algunos libros que leí sobre escuchas después del 2001, hay lingüistas trabajando para la CIA y hay personas que escuchan conversaciones y que tratan de capturar. Dicen que es muy difícil porque se capturan hasta tonos de voz, ¿no? Ironías, o sea, cosas más difíciles que el sentido de una palabra. Bueno, hoy con la inteligencia artificial y todo eso, digamos, ayer me decía un amigo, mañana voy a poder decir, escribe un artículo como Ricardo Romero y la inteligencia artificial en 3 segundos me lo va a dar. Ricardo Romero hablando de piletas en las casas. Tuki, ya está. Sí, sí. Bueno, es algo que con la imagen ya empezó a generar un montón de lío. Lamentable, digamos, ¿no? Sí, igual siempre tenemos un poco de miedo que la máquina capture zonas de nuestra creatividad y después finalmente lo que hacen es colaborar, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí. Pasó con los sintes. En un momento los sintes venían a acabar con la música. No toca nadie nunca más. No va a haber ningún guitarrista en ningún lado nunca más y finalmente no pasó eso, sino pasó una cosa mucho más interesante. Sea así. Es cierto que el avance hace que uno dice, bueno, ¿cuál es el límite? Sí, por eso. Pero a mí me gusta la posibilidad de pensar ciertas cuestiones artificiales y ver qué pasa con eso. Hay como un resguardo primitivista que dice, no, bueno, lo verdaderamente humano no se puede copiar. Quiero saber hasta dónde. ¿Es cierto? Me acuerdo que en Recuerdo de la muerte de Bonazo había un personaje que se fugaba de la ESMA y llamaba de teléfonos públicos todos los días. Viste que tiene como esos episodios, y me parecía increíble y llamaba a su torturador todas las noches diciendo que se había fugado de un teléfono distinto, público, pedía hablar con él, lo amenazaba, le decía yo estoy afuera, vos estás adentro un día y yo te voy a encontrar, y lo iba volviendo loco. Y también en La larga noche de Francisco Santis, los teléfonos públicos tuvieron en la época de la dictadura un rol, no te digo central, pero sí bastante interesante, ¿no? Es que es la tecnología disponible de este momento también, ¿no? Y aparte buscando eso, lo irrastreable, el anonimato, cierta ilusión, evidentemente, de seguridad que no era tal. Sí. Además a mí me daba la posibilidad de pensar cómo funcionaba el lenguaje en ese momento, ¿no? Pili habla, dice que él se hizo un viaje durante la dictadura y cuando volvió encontró una parada de colectivo que decía zona de detención. Y dice, esto es una locura. Nos están hablando, nos están diciendo cosas por otros medios y él dice, bueno, el lenguaje se alegorizó, ¿no? Y yo creo que cómo capturar eso. Bueno, si uno ve, y seguramente lo hiciste, todos los comerciales de cosas absolutamente intrascendentes de la década del 70, de la época de la dictadura, es increíble. Todo tiene el fuera de campo, todo es de un nivel de siniestro que no se puede creer. Todo, una publicidad de caramelos, ¿Cómo es yogur. Que un estado de ánimo se mete dentro de los objetos culturales? Más allá de la propaganda clara, ¿no? La de las vacas, pero todo está tenido de un modo... Es que hay algo del inconsciente político que está funcionando todo el tiempo. Claro, nosotros no podemos ver el nuestro porque estamos metidos adentro justamente y entonces nos es más difícil de percibir. Pero si uno mira otra época, dice, pero entonces, ¿cómo no sabían? Si estaba todo dicho todo el tiempo. Y bueno, eso es el inconsciente político en el que estás laburando tu cabeza todos los días. Uh-huh. Y también, entre comillas, una necesidad de que eso sea dicho algo muchísimo más inconsciente y ya directamente yendo a cosas ingobernables. No de un plan sistemático de nadie, que es
esa necesidad que de algún modo eso se expíe y sea dicho, digamos. Es la clásica historia de por qué, más allá de la conveniencia de que exista la parodia de humor, digamos, nunca fue cerrada la revista y existió durante la dictadura, ¿no? Exacto. Y aparte de las anécdotas que circulaban, vuelvo a Piglia, él decía que se decía que había un tren que llevaba féretros hacia el sur por la noche. Dice, bueno, ¿ahí qué se está capturando? Se está capturando en principio la falta de los cuerpos, es donde están los cuerpos. En segundo lugar, se parece sentirse la presencia de Malvinas porque viajan hacia la Patagonia, ese tren. Hay algo de lo oculto en la noche, digamos, que tiene mucho que ver cuando eran los operativos. Sí, claro. Entonces, esas historias circulaban en la ciudad de Buenos Aires un poco diciendo lo que no se podía decir, diciéndolo de una forma que yo creo que es la forma en la que dice la literatura, que es condensando o desplazando elementos que no son lo explícito, lo literal, pero que sí está ahí, digamos, sí está jugando en tu inconsciente del cotidiano. Deberíamos haber necesitado una muy buena película de terror filmada en esos años. Exacto. ¿No? Hubiera sido un hitazo. Es que vos fíjate, hay una polémica, a mí me interesa mucho, que es entre Primo Levi y Semprún, son dos sobrevivientes de campos de concentración, y entonces Primo Levi, él decía, yo creo que no se puede utilizar ningún procedimiento de la literatura para contar esta experiencia, ¿no? El testimonio tiene que ser un testimonio sin procedimientos. Semprún decía, primero eso es imposible siempre que se escribe. Incluso la carencia de procedimiento es un procedimiento. Digo, pero además hay una verdad en la literatura que solamente la literatura puede llegar a ella, y es a través de lo artificial de la literatura. Y yo creo que esa polémica, el que la gana, entre comillas, es Vonnegut. Porque Vonnegut, con su experiencia de Dresde, hace Matadero 5. Claro. Y dice, la única forma de contar esto es que yo meta abducciones y ovnis. Si no, no se puede contar. Claro, sí, entonces creo que hay algo de las... Digo, la única manera de que un tipo que ha ido a la guerra pueda explicar lo que fue estar en la guerra, ¿no? Eso es increíble. Entonces Matadero 5 es el mejor libro de testimonio que tenemos, porque rompe todo, ¿no? El delirio es la mejor forma de dar cuenta de eso que se vivió, porque fue un delirio. Entonces, cuando vos decís una película de terror, nos hacía falta una... La operación totalmente contraria a Sangre Fría. Exacto. ¿No? Claro, casi son dos libros totémicos del siglo XX en cuanto a crónica, si queremos ser amplios con el criterio, pero casi contrapuestos, digamos. Quien no estuvo convierte desde aparte, un escritor que se asoma, ¿no?, al mundo de la crónica como Capote, y después el testigo en primera persona inventa un lenguaje de sci-fi, digamos, increíble, ¿no? Cómo operan. Y en esta época hoy tenemos una especie de reedición de esa discusión, de ese debate, ¿no? Muchas literaturas del yo, con la experiencia personal muy a flor de piel, con una cosa muy inmediata, y literaturas más desaforadas. Big Rip es un libro completamente desaforado, que quiere dar cuenta de este momento del mundo, pero lo hace destruyendo el espacio-tiempo. Sí, claro, sí. Bueno, pasa con La broma infinita. La broma infinita es un libro, digo, Foster Wallace se mataba de nuevo si vivía acá, porque ya lo agobiaba un mundo que iba a otra velocidad y habla de alguna manera, digo, no sé si hubiera vuelto loco en las redes sociales, se hubiera vuelto loco. No creo que, ni hablar Borges hubiera estado contento porque hubiera vivido la utopía de los avatares y la realidad alternativa, pero en el caso de Foster Wallace yo creo que si no podía ya con ese mundo, el actual no lo hubiera ahogado en 2 segundos. Yo pienso en otra figura como Philip Dick, ¿no? Bueno, no olvidate. Que ya con las cartas y las revistas estaba al borde. Imagínate en este momento. Contienen la metadata, tienen mi teléfono. No. Y aparte el amor-odio, teniendo un celular y rompiéndolo a martillazo, comprando otro. Es una figura encantadora de pensar en este escenario, porque es completamente desbordado lo que le hubiese pasado. Pero bueno, o sea, también esas personas que parecen capturar lo que se viene, ¿no? Vamos a hacer una pequeña tanda. Hoy esto parece el consultorio de un médico. Tenemos otro invitado después. ¿Todo bien, maestro? ¿Querés un café? ¿Querés algo? Perfecto. ¿Vos querés algo, Juan? ¿Querés algo? Bien. Una pequeña tanda y continuamos así en Un Mundo Feliz. 230 almas. Estamos con Juan Mateo hablando de materiales para una pesadilla. Pensaba en nuestra parte de noche también, ¿no? Hablando de... Ahí encontramos un poco... A Mariana no le gustaría esta frase, pero nuestro Matadero 5 la consideraría muy excesiva, pero empieza a pasar, yo creo, retomando una tradición que en algún momento estuvo muy cortada justamente por intentar no caer en lo discursivo, digamos, y poder seguir estableciendo algún tipo de
juego, entre comillas, literario, formal, digamos, poder divertirse también, utilizo adrede esa palabra en este contexto, cómo releer nuestra historia inmediata, ¿no? Cómo vincularnos, digamos, las aproximaciones de Mariana, que creo van a quedar en la historia para siempre, que fueron esos primeros cuentos, textos que toman ciertos paisajes, ciertas historias y empiezan a atravesarlas por el género para finalmente, ¿no? Nuestra parte de noche, que creo que supone una apertura muy grande, digamos, una especie de permiso, para decirlo de algún modo. Sí, a mí lo que me gusta muchísimo de su literatura es que es política y al mismo tiempo trabaja sobre el terror de una forma muy directa, o sea, no esconde el género. No, claro, porque no lo hace con culpa. Exacto, que hay escritores que van a los géneros y dicen, bueno, lo estoy usando, pero en realidad... No, Mariana es una escritora que trabaja el terror. Sí, le gusta Ray, le gusta Stephen King. Pero entendió muy bien que el terror es un género sobre el pasado. Y que sobre lo no muerto, y sobre lo que vuelve, y sobre lo que insiste. Y entonces todos sus cuentos pueden pensarse en relación, creo que, a dos figuras, o al monstruo, y las complicaciones que nos trae la figura del monstruo, y el pasado que insiste, el pasado que se niega a retirarse, diría Mark Fisher, digamos. Claro. Y entonces su literatura está compuesta de esos dos elementos. ¿Y vos cómo te llevaste en relación a Materiales para una pesadilla, digamos? ¿Cómo te sentías cerca de los géneros, tomando elementos? ¿Dónde te parabas en ese sentido, en lo que fue el proceso con Ricardo? Yo no la imaginé como una novela de ciencia ficción, pero cuando apareció la trama cyberpunk, fui muy feliz, porque yo adoro ese género, lo leo con muchísimo, lo leo y lo veo. Pero que Gibson... claro, o sea, y todo el anime de cyberpunk es una locura, o sea, plantean problemas filosóficos con una facilidad. Uno se sienta frente a Ghost in the Shell y dice, ¿qué pasó, amigo? Sí, Evangelio, Paprika, ¿no? O sea, sí. Wow. Bueno, cuando empecé a manejarme con ese lenguaje, que fue lo último que apareció, el último elemento que apareció en la novela, la pasé bomba. O sea, la verdad que lo disfruté. Increíble, ¿no? Porque supiste en qué silla sentarte y me imagino que se abrieron, o sea, fue como liberar, como que de repente se abrieron unas canillas, tal cual, que era lo que estaba necesitando el plato para que tener el gusto que querías, ¿no? Porque pasé un tiempo muy, muy estancado, donde la novela solamente remitía al pasado y al presente de la investigación, estaba ahí metida y era muy difícil para mí. Y aparte de un tono melancólico y oscuro esa parte de la novela. ¿Qué edad tenés vos? 39. Digo, lo pregunto adrede para saber en qué año habías nacido. 83. Claro. Y entonces cuando... Yo nací en diciembre del 75, hermano. Claro. Más miedo no puedo tener en el alma. Bueno, esa es una pregunta que a mí me interesa un montón, que es como, ¿cómo tramitamos el miedo que quedó en los cuerpos? No, olvídate. Yo lo que te puedo decir es que mi generación, digo, y particularmente mi hermano, que ya nació en el 77, ya es otra cosa. Claro. Pero yo, digo, y mi compañeritos de jardín y colegio, no, yo creo que te queda, no, es una cosa tremenda. Para mí, muy difícil Mariana explicar. trabaja sobre eso. Trabaja efectivamente sobre los miedos que han quedado instalados en lugares donde no accedemos a través del discurso y la organización y no sé, que está buenísimo, digo, que el Estado, los juicios, está muy bien, pero eso no resuelve otro tipo de localizaciones del trauma político que fue la dictadura, que posiblemente no lo resolvamos, digamos. No es de resolver. Desde ya, y aparte, aunque parezca mentira, ¿viste lo que es el pasado, ¿no? 7 años de colegio primario se reducen a 2 imágenes, 1.5. Es increíble. Toda la infancia de los 1 a los 4 años es un plano. Bueno, tengo el plano del 76, ¿me entendés? Y es increíble cómo de algún modo lo tenés, de algún modo todo. Cuando vos conectás con eso a través de un vehículo más o menos apto y que te lleva... Vos vas a un lugar real, digamos, físico. Justamente porque es físico y me parece que es una memoria más instalada en el cuerpo que en lo intelectual, me parece que las literaturas de género que apelan... Hay una tesis de un teórico que dice, el cine de terror es el cine que apela al cuerpo del espectador más que a su inteligencia. Quiere producirle cosas en el cuerpo. Bueno, es un medio muy efectivo para ir a buscar memorias que están en el cuerpo y no en tu mente. Entonces me parece que Mariana es muy inteligente en ese sentido. Decir, bueno, este género, ¿qué puede hacer? Bueno, puede revisar el pasado con mucha eficacia.
con mucha más eficacia incluso que una novela histórica, Sí, claro. o una novela Bueno, antes realista. mencionaba Recuerdo de la Muerte de Bonazo, y está muy cerca de ser un libro de terror. Digo, desde lo que busca y el clima, es un libro que apela mucho al límite de lo fantástico, ¿no? La calle aquella con la dirección que no, digo, yo leí hace muchísimo, pero que no aparece, y un tipo que cita a otro, digo, todo ese clima de la noche, lo que vos mencionabas, ¿no? Más allá de lo vuelo de la muerte, el tren que transporta a los féretros, digo, toda esa idea. Crónica de una fuga, el prólogo de la película de Caetano, que parece una película de la Hammer o una película de Mario Bava filmando La Mansión Seré, digo, hay, ¿no? Una idea, un vínculo que evidentemente necesita a veces, para vehiculizar justamente todo eso, o recurrir a ese tipo de imaginería. Y después creo que necesitábamos distancia. O sea, Claro. Esto no se Tenía podía que hacerlo hacer, esta generación. claro, no lo podía hacer en el 86, en el 87, si hacías esto no lo podías. No, o sea, por no supuesto. tenía sentido. Hubo todo un proceso que tuvo que ver con que pasaron no solamente años, sino eventos históricos que permitieron acomodar los sentidos de una manera u de otra, que permite que toda una generación de escritores y escritoras se puedan volcar a repensar esa experiencia desde con otra distancia, te diría. Y en esa distancia yo creo que se gana una lucidez que no había, porque lo documental, lo testimonial, lo inmediato, te propone algo que es medio impensable, diríamos, ¿no? O sea, no se puede abarcar este tipo de horror. Pensemos en el nunca más, o sea, no se puede ni leer. No, claro. ¿No? Entonces, cuando aparecen vías indirectas para trabajar esa misma experiencia histórica, uno dice, bueno, acá Lo sí fractal, ¿no? Lo fractal también. Digo, si uno agarra el retiro de Isabel en Ascochinga con las mujeres de los comandantes, digo, es casi una película de brujas, ¿no? De conspiración del bebé Rosmarie. Se la llevaron, nunca se supo qué pasó en la base aérea, y volvieron mientras estaba armando el huevo de la serpiente, mientras se firmaban, ¿no? Los primeros comunicados que daban pie a lo que iba a pasar, digamos, lo que se venía, y uno piensa en eso y ya está todo ahí. No está todo. Me acuerdo de un documental muy bueno a propósito del aniversario de la muerte de Kennedy, que narraba el derrotero del vestido, del uniforme Chanel de Jackie Kennedy. Y solo en la historia del vestido está todo. Está la conspiración, el asesinato, está todo solo en el vestido. Entonces, Excelente. digo, termina funcionando de esa manera un poco. Y aparte pensemos que nuestra generación tuvo que discutir con la idea primero del intelectual comprometido, que eso, bueno, podemos discutirlo, pero aparte de la lectura comprometida. La lectura comprometida era un realismo de denuncia que indicaba que los géneros eran pasatistas, ¿no? Literatura de evasión, que por lo tanto nunca eran demasiado políticos o no estaban a la altura del desafío político de una época. Bueno, esa discusión es una discusión que hoy mismo nos reímos. Digamos, Sí, claro, ¿no? por supuesto. Pero lo cierto es que por lo menos yo me formé leyendo a intelectuales de los 60 y los 70, que esa era su postura. Me acuerdo, yo quiero mucho a Abelardo Castillo, lo quiero mucho en mi formación personal, pero él decía que su biblioteca de ciencia ficción era su biblioteca del resfrío, ¿no? Cuando se sentía mal, estaba engripado, Sí. le dolía la cabeza, leía esa literatura. Imagínate cómo llegué yo a la ciencia ficción, con culpa, diciendo, ay, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué me Claro, interesa? escondiendo los libros, sí. Entonces también hubo que, no solamente hubo que hacer un proceso a nivel colectivo, como comunidad, sobre lo que había pasado en la dictadura, sino también... Bueno, pero en ese sentido, por eso lo de Piglia es tan importante, ¿no? Exacto. Él fue, bueno, pero Borges también trabaja los géneros, ¿no? No, Entonces, desde ya. ellos dos entienden que hay un algo en los géneros que se puede hacer que no es posible hacerlo desde el realismo. Y bueno, entonces ahora tenemos a Schweblin, a Mariana Enríquez, a Ricardo Romero, toda una generación de escritores que están trabajando en imaginaciones desaforadas, interesantísimas, que no tienen nada que ver con lo inmediato y con lo que... Sí, claro. Con dar cuenta del mundo. La pavada, pero a mí me interesa eso. ¿Escribiste en el mismo lugar el libro y durante los mismos turnos, digamos, escribías en una hora en particular, o fue caótico el proceso? No, fue muy caótico, pero además tuve mudanzas en el medio y volví a mi casa de infancia. No tenés requerimientos de ningún tipo para escribir, entonces. No, yo me los autoimpongo, pero por temporadas, digamos. Yo puedo decir, bueno, los próximos 3 meses, todas las mañanas voy a dedicarle... ¿Te gusta más la mañana que la noche? Sí. No, lo de la noche a mí o sea, yo tengo 2 pibes, ya estoy re cansado de la noche. ¿Qué edades tienen? 9 y 14. En ese momento eran mucho más chiquitos, claro, y había que acostarlo al más chiquito, no se dormía solo. Yo terminaba a las 11 de la noche, no servía para nada.
No, a la mañana es un gran momento. A mí me es muy útil trabajar varios días seguidos. El primer día por lo general es un día malo, donde no encuentro qué claro. tengo que hacer. Al otro día, como me quedé todo, como el día anterior ya me quedé con eso en la cabeza, la mañana siguiente ya es un poco mejor. Y si meto 3 días de corrido, Golazo. golazo. Y tratás de ir para adelante, digamos, o estás un rato largo con una página. Empiezo siempre, o sea, lo más atrás que puedo. O sea, empiezo corrigiendo lo que ya tengo y leyéndolo. A veces el día consiste solamente en trabajar lo que ya tengo y a veces avanzo un poquito. O sea, avanzás de a poco. Sos muy paciente. Es que esos 5 años fueron 5 años de ir haciendo avanzar No todo. corres y después decís, bueno, No. no lebreriano, porque el lebrero te aconsejaba siempre con la pelota para adelante, y bueno, y en un momento a ver a dónde llegaba. Tengo amigos que trabajan así, que después hacen O correcciones. Fowell, ¿no? Fowell insistía mucho en, si sé cómo termina la novela, no la puedo escribir, decía. Decía eso siempre. Me decía, gusta. Sí. Yo creo que son formas de aproximarse a la escritura. A mí no me sirve de esa manera. O sea, si yo corro sabiendo que estoy dejando cosas que no cierran o una prosa que no me gusta detrás. Claro, necesitas ir viendo la columna y la Sí. forma que se vaya revelando, el edificio abajo para arriba y que lo empezás a ver. Sí, si no, no. No dejás, bueno, la planta baja la dejo sin los vidrios, voy al segundo No, piso, veo... Me angustio cuando queda así Sí. y yo sé que dejé un Que te borrador dejaste muy borrador. claro. No sirvo para eso. Bueno, Pero interesante, eso, digo, no, pues son métodos... Cada quien vos lo escuchás hablar y te dice, Ujú. no, a mí me gusta, o sea, ¿quién era? Simondon, creo, ¿no? Que se encerraba una semana, o sea, tenía que tomar cosas, pues se encerraba una semana a escribir una novela. Y trabajaba 20 horas, no sé, anfetaminas, no sé qué tomaría. Y estaba una semana, que eran las que a él no le gustaban, que son las de su detective Magritte. Pero estaba Sí, una claro. semana escribiendo la novela y cuando se termina esa semana terminaba la novela. Bueno, eso es un método extremo, digamos, pero una locura. Yo soy más lento. Él resolvía los casos cuando le preguntaba a la mujer algo, ¿no? Comiendo y le hacía una pregunta que lo triggereaba, lo gatillaba dentro del cerebro la pieza que faltaba. Es que también hay una anécdota de Borges que siempre es muy linda, digamos, que es ¿cuándo escribe usted, maestro? Le pregunta. Uh-huh. Y le dijo, siempre. Y es una exageración, por supuesto, porque No, es pero se Borges. entiende. Pero lo cierto es que vos te estás cepillando los dientes. Si estás dentro del proceso de escritura. Yo, de hecho, lo que extrañaba cuando dejé de escribir materiales hasta que empecé de nuevo es que no estaba en nada. Me levantaba a la mañana y no tenía que pensar, ¿no? Pensaba en Racing, no sé, otras cosas. Y de repente ahora empecé otra vez en esta ruedita que es todo refiere al mismo monotema. Y aparte se te deben revelar de cualquier modo cosas que útiles, ¿no? Materiales, en todo. Interrumpo como si te llamaran las cosas. O sea, el otro día descubrí que, bueno, la protagonista de lo que estoy escribiendo descubre que en la casa donde llega hay olor a cigarrillo en el baño. Y vos decís, pero no es tan importante, déjalo pasar, seguí tomando cerveza con tus amigos. No, pero ese detalle, entonces paren. Y agarré el cuadernito y anoté. Olor a cigarrillo en el baño. ¿A dónde me va a llevar? ¿Por qué es tan importante para mí en este momento? Sé que es fundamental, pero no sé, había que anotarlo. Esa es una manera. Otra manera también es, Martín Cohen dice que él escribe teniendo todo en la cabeza antes. Como que pasa meses masticando, y cuando se sienta ya puede darle play y funciona. Ya está. Ya está. Bueno. Me hace acordar un poco lo que dice King, ¿no? Que él testea las ideas si sobreviven en la mente. Él no cree que haya que ir a anotar inmediatamente. Dice, si es buena la idea, no me la voy a olvidar. El filtro es ese. Es cierto. Interesante. Es cierto. Puede ser. O sea, les hace un casting de persistencia a las obsesiones. Yo creo que hay ideas que también uno dice, no, esta idea, o sea, puedo seguir charlando con Seba y ya está. Y otras ideas decís, ojo, esta idea no estaría bien que se pierda, hay que anotarla. Pero cada uno también construimos recetas exquisitas de algo que no se sabe cómo se hace, ¿no? Que es un misterio. Cuando uno escucha a Faulkner que dijo, bueno, yo escribí Santuario en 3 semanas, y no, pero no puede ser. Sí, claro. Y sin embargo estaba ahí. Ahora, hay una pregunta que hace Piglia, que a mí me parece que es un poco la pregunta que nos lleva a tu primer bloque, que es, bueno, ¿cuánto tiempo lleva que Faulkner esté en condiciones de escribir esa novela en 3 semanas? Bueno, claro. ¿Cuántos años de formación y de lectura lleva? Es la composición. Bueno, y Yesterday lo escribí en una hora. Bueno, pero ¿cuánto para esa hora? Exacto. Sí, claro, sí. Entonces es una forma de medir el tiempo muy extraña, la de la literatura, que se lleva muy mal aparte con
con nuestra forma de medir el tiempo, que es la del valor, digamos, ¿no? Bueno, el mouse, ¿cuánto sale? Bueno, el tiempo humano necesario para hacer un mouse, digamos. Philip Roth decía que va a desaparecer la literatura porque mueren los lectores, no muere la literatura. ¿Crees lo mismo? No, yo creo que es un poco pesimista. De hecho, el otro día hablábamos con amigos, con Roncino y con Jorge Concilio, y decían que para ellos hay más lectores. Desde hace 5 o 6 años empezaron a notar... Reaparecieron. Sí, aparecieron fenómenos literarios que hacía mucho tiempo que no se veían. En ese Cometierra de Dolo Reyes, por ejemplo, un fenómeno literario Totalmente. que impuso... muchas mujeres, ¿no? Muchos libros de mujeres. Bueno, de asociábamos esto, posiblemente post-2015 haya pasado claro. algo ahí. Yo los mejores libros, pero y sin proponérmelo, ¿viste? Cuando pasa de la mejor manera posible, que es... Me doy cuenta y digo, fueron 5 libros de mujeres los mejores que leí el último tiempo. Para mí eso es extraordinario, digamos, la posibilidad de que haya más de percibir la presencia de más lectores. Sí. Ahora, lo que posiblemente cambian son las formas de acercarse al libro, eso seguro. O sea, hoy alguien que tiene una cuenta en Instagram con 200.000 seguidores dice, este libro está buenísimo, léanlo, y se dedica a eso, digamos, ¿no? Se dedica a recomendar libros. Sí. Es mucho más importante que una reseña en Radar. Y cuando yo era chico, una reseña en Radar... Era la meca. Y eso nos lleva al problema de cómo funciona la crítica literaria. ¿Qué quiere decir un libro está bueno? Sí, claro. Aparte, ¿no? Lo que decías de la película. ¿Qué quiere decir una película está buena? También me ha pasado viendo muchísimas, cuando estoy medio triste o el fin de semana tengo un rato, me hago un mate y veo muchísimas charlas de escritores y escritoras. Y ha parecido... propiciado, y muchas veces en España, sobre todo, que le dan un espacio muy importante a los polemistas, digamos, escritoras y escritores muy lectores, que tienen mucho para decir sobre la literatura en general, más allá de estoy presentando este libro, y es espectacular, me parece que termina generando una especie de cosmogonía, ¿no? Que permite esto que hablamos de Romero, de entrar y salir a un lugar, de conectar una cosa con la otra. A mí me parece que hay una solución que Flaubert encontró al problema que vos planteabas, que es, bueno, yo voy a escribir en la misma novela 2 novelas. Una novela de argumento para el gran público y una novela de procedimiento, posiblemente para mis colegas escritores. Eso sería el equilibrio ideal, ¿no? Entonces hay una fórmula, digamos, que es decir, bueno, todavía hay gente que piensa que Madame Bovary es una novela sobre el divorcio. Sí, claro. Bueno, no es una novela que rompió los estándares formales de su época. Bueno, esa posibilidad de construir un objeto doble, que Fischer lo llamaba modernismo pulp, que es como con el imaginario del pulp, pero con los procedimientos del modernismo. Me parece que ahí hay un proyecto que se está desarrollando ahora en ciertas zonas de la literatura argentina y no tanto. Pienso en M. John Harrison o China Miéville. Excelente. ¿no? O sea, el New Weird trae un poco esto de la experimentación formal como parte importante de su trabajo, que creo que nos da otro juego. Sí, a mí me parece que que es como cuando se termina de completar el puzzle con una última pieza y vos decís, todo esto yo ya lo tenía armado, que fue encontrarme con los bolsilibros de Bruguera que leía comprado en el Parque Centenario cuando era chico y de repente ver que los escritores que me gustaban eran relectores de eso y lo habían llevado a otro nivel y dije, listo, han puesto un paréntesis en mis primeras fascinaciones y mi necesidad actual de que encontrarme en eso, ¿no? Me parece increíble. Totalmente, porque aparte todos los escritores del fantástico hoy, Schweblin, María Enríquez, Ricardo, Quique Ferrari, son escritores que están afectados por Borges, por Bioy, por Victoria Ocampo, sí, por supuesto, pero también por el cine de George Romero, ¿no? Por la música del rock, del metal. Bueno, pero el Hilo Fantasma es una película de Hitchcock sin crimen y sin nada. Paul Thomas Anderson agarra a Hitchcock y nadie va a decir hitchcockiano, porque no muere nadie ahorcado, pero le corta los picos a los hitchcockianos y dice, no, a mí me interesa esto. El vestuario, el mood, la respiración, listo. Lo demás... Esa sería la mejor manera de releerlo, no hacer una de crimen que tenga una escena donde hay una ducha. Pero bueno, qué sé yo. Exacto. Bueno, yo creo que en la literatura está pasando un poco eso. Hay escritores que están, que no renuncian a tener muchos lectores, que es una cosa que le pasaba al modernismo. Bueno, renuncio a tener muchos lectores cambio de poder hacer algo técnicamente valioso. Mariana Enríquez no está renunciando. No, para nada. Pero está trabajando con técnicas muy sutiles dentro de su literatura. Para quienes podemos percibir eso, y otra vez volvemos al primer bloque, no es necesario que lo percibas para que lo disfrutes, pero si lo percibís lo disfrutás más, está buenísimo. Gracias por haber venido.
a esta charla. Recomendamos materiales para una pesadilla. Esperamos lo próximo. Quiero contar del libro de ensayos porque lo necesito ayer, ese libro. Nada, es un libro de ensayitos que va a salir por Editorial Godot, que yo los quiero mucho, son muy laburantes y muy buenos lectores, y es un libro que va a pensar, yo vengo dando talleres sobre imaginarios del terror, de la ciencia ficción y del policial desde hace años, y voy a ordenar un poquito esas ideas, voy a hablar de Seven, por ejemplo, en un ensayo. Qué bonito. Para me vas a acordar al de, ¿cómo se llamaba? Lo bello y lo siniestro, que tenía el ensayo de Vértigo, mítico. Exacto. Ahí hay como, una ensalada de temas pulp y política también. Hermoso. ¿Estás dando en este momento algún tipo de taller o vas a dar? Vamos a dar un taller sobre Cronenberg. Qué lindo. Porque estamos... ¿Qué te pareció la novela? ¿La novela? No leí la novela. Ah. Vi la última, como vimos todos el año claro. pasado. Me pareció que volvió, o sea, tal vez con menos riesgo formal, pero volvió a donde lo había dejado. Y nada, salió hace poco por Caja Negra un libro, la tesis doctoral de Fisher, que se llama Constructos Flatline, y entonces él habla ahí sobre Cronenberg y queríamos un poco revisar esas hipótesis, pues nos parece que está muy bien. Gracias por haber venido, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, en un rato te paso el link de esta hermosa charla. Continuamos haciendo un mundo feliz.